Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 25. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes, nos permite tener esta conexión mágica y espiritual que tenemos todos los días. De verdad que sí. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos nuestros análisis este día. Hoy vamos a hablar de una encuesta, pero va a ser una valoración histórica sobre el estatismo. El estatismo, ¿cuál es la opinión que tiene la gente sobre el tema del estatismo? ¿El Estado puede resolver todos los problemas del ciudadano? Ustedes saben que las corrientes económicas pendulan entre las economías cuyos gobiernos permiten que la desarrolle el ciudadano con amplísimas libertades y otras donde el Estado interviene en la economía y por tanto interviene la actividad económica del ciudadano. Entonces, mientras más libertad económica tiene el ciudadano y menos intervención del Estado, estaríamos entonces en modelos más liberales desde el punto de vista económico y cuando pendula en sentido contrario, vale decir, cuando, cuando el ciudadano tiene menos posibilidades porque el Estado sustituye al ciudadano en la generación, producción, distribución de la riqueza y solo entonces la hace el Estado por empeño de sustituir al ciudadano, pues estaríamos entonces en los factores que tienen que ver con el estatismo. A mayor estatismo, menos derechos en el ciudadano. Latinoamérica particularmente ha sido un campo para este pendular entre las distintas posiciones que tienen que ver con los modelos de carácter económico. Yo debo decir por demás que en Venezuela jamás ha existido capitalismo. En Venezuela ha existido una economía intervenida por el Estado desde la primera constitución de 1961 en democracia. Total que vamos a revisar entonces, fíjese, esto es una encuesta y el histórico de la encuesta lo prepara Delfos de un cruce de encuestas que ha hecho Latinobarómetro, que es una empresa internacional. Dice, por ejemplo, que en 1998, que fue el año en que se hizo la primera pregunta sobre el tema del estatismo, el 16% de los venezolanos expresó que el Estado podía resolver todos los problemas de la sociedad. Todos. Fíjese, solamente el 16% decía que sí era posible, que el Estado tenía la posibilidad de resolver todos los problemas de la sociedad. Ese porcentaje del 16% en opinión en los venezolanos fue el más alto de la región, casi 4 veces superior al de Perú, Honduras y Bolivia. Este porcentaje de apenas un 16%, pues es bastante poco, ¿verdad? Una opinión minoritaria prácticamente. Y ya vamos a ver por qué. Pero después con el tiempo las cosas fueron cambiando, porque en 1999, en 1998 ganó Hugo Chávez, en 1999 se da a la constituyente, se aprueba una nueva constitución por vía de la participación popular y ya en el 2010 teníamos una nueva constitución. Ya para el 2010 se vuelve a incluir la pregunta sobre si el Estado puede resolver todos los problemas de la sociedad. Y esa afirmación de que el Estado sí puede resolverlo aumentó de ese 18% a un 47%. Prácticamente la mitad de la población opinaba que el Estado podía resolverlo y de conformidad con ello se fue ubicando con el pensamiento que precisamente profesaba
el exgolpista Hugo Chávez. Hugo Chávez era un hombre centralizador y estatista. Y precisamente por eso, a lo largo de 18 años, el proceso de estatización, de confiscación y de intervención de la industria, del comercio y del agro, de manos privadas a manos del Estado, para luego, posteriormente, incorporarse en el tema ideológico del marxismo clásico de liquidación de la propiedad privada. Bueno, Latinobarómetro hizo el análisis en 17 países, desde 1999 hasta el 2010. Ahora bien, nosotros encontramos, para analizar solamente el caso de Venezuela, que cuando esa misma pregunta se vuelve a incorporar este año 2017, fíjese que cae a un 24%. En el 2010, recuerdan que les dije, la opinión del venezolano es que el 47% de los venezolanos señalaba que el Estado sí podía resolver todos los problemas del país. Hoy, en el 2017, esa opinión es del 24%. Vale decir, el 24% de venezolanos cree aún que el Estado puede resolver todos los problemas. Y quiero que tenga este otro dato. Ese porcentaje sigue siendo todavía mucho más alto que el porcentaje inicial de 1998, porque estamos hablando de un 24% de venezolanos que cree que el Estado puede resolver frente a un 18% que cree que el Estado puede resolver los problemas. Ese 18% fue en 1998. ¿Qué sucede? Bueno, cuando empieza Hugo Chávez, empieza el boom del precio alto del petróleo. Y empezó entonces el Estado a becar gente, sobre todo empezó a becar a la gente que trabajaba en el campo, en el agro, empezó a hacer programas sociales y programas sociales y programas y programas, y no invirtió el dinero en lo que se denomina inversión reproductiva, educación, créditos, industria, sino empezó el proceso agresivo de la estatización y al final llegamos a donde llegamos. No hay industria, no hay agro, no hay semi-industria, no hay agroindustria, no hay empresa familiar. Total, se acabó todo. Yo recuerdo que en el tiempo de la discusión de 1999, entre otras razones, formé parte de esa inmensa discusión que alimentaba la discusión en la calle, conforme al cual señalaba que el modelo constitucional bolivariano que se había planteado hacía depender su éxito o fracaso del éxito o fracaso de la política petrolera. Y fue exactamente como lo planteamos. Empezó Chávez, aumentó el precio del petróleo y todo era felicidad para los venezolanos. Cayó el precio del petróleo y entró en desgracia Venezuela, el gobierno y todos los programas se vinieron al piso. ¿Como consecuencia de qué? De que se hacía depender para su éxito del aumento del precio del petróleo y cuando bajó, pues ya no había dinero como financiar esa inmensa burocracia, todo ese proceso de liquidación de la actividad privada. ¿Qué quiero dejar como enseñanza? Porque ese 24% todavía es un problema. La izquierda tradicional se afinca en ese pensamiento del 24% de venezolanos para decir que es que algo salió mal, pero que el estatismo es la fuerza que tiene que resolver en la sociedad. Y entonces resulta que ese es parte de un pensamiento que hace pendular el mundo político cuando se está en el ejercicio de gobierno. Nosotros tenemos que aprender de esta lección que ha sido demasiado dura, la lección del chavismo en Venezuela. Y lo primero que tenemos que aprender es que Venezuela y los venezolanos tenemos que generar la riqueza que la propia sociedad tiene que distribuir, donde el Estado tenga la menor de las competencias en la intervención de la economía,
para que entonces sea la libertad económica, la decisión que usted tenga para dedicarse a la actividad económica de su preferencia, donde el Estado tenga la obligación de promover la actividad privada, donde se pueda ingresar al mercado, salir del mercado, quedarse en el mercado, donde otro pueda competir conmigo en calidad y precio. Eso es lo que tenemos que promover. Hoy el mundo está caracterizado por la libre oferta y demanda. China, que es un país que era un país comunista de pensamiento obsoleto como el gobierno actual, abandonó la tesis económica, se fue al capitalismo salvaje, porque quiero decirles que el mundo americano desde el punto de vista capitalista es proteccionista frente al mundo liberal, el más neoliberal, el más salvaje es el de China, ¿verdad? Porque no respeta ni siquiera los derechos, no existen derechos laborales. Entonces cambió el modelo económico, se quedó con el comunismo como modelo de dominación y con el capitalismo salvaje impactó al mundo entregando productos baratos de buena, regular y mala calidad. Bueno, tenemos que aprender de los demás. Por eso digo que el debate del socialismo hay que darlo desde las experiencias exitosas y no desde las experiencias fracasadas, como es el caso de Cuba. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Bueno, el caso venezolano es un caso inédito, no está escrito, no hay historia ni siquiera parecida, porque una cosa es el poder por el poder mismo, es lo que ha alimentado la revolución cuando por la vía armada quiere llegar al poder para desplazar a unos e instalarse y cambiar de forma violenta las estructuras y avanzar entonces con el modelo comunista, etcétera, que ha sido el planteamiento inicial de todos los movimientos revolucionarios del mundo. El caso de Venezuela tiene variantes, porque una cosa es el poder por el poder mismo para implantar un modelo con una ideología, con una práctica, con un programa, y otra cosa es llegar al poder y mantener el estado de dominación como una medida necesaria para entonces avanzar en otros aspectos que tiene que ver con los hechos delictivos de carácter internacional. Es ahí entonces donde está uno de los problemas que tiene la solución en Venezuela. Que aquí no solamente estamos hablando de un problema de carácter político-económico, de una revolución que fracasó, sino estamos hablando de un gobierno a donde no existe un líder único, sino que cada parte de ese gobierno es una gaveta con un líder, con un dirigente, una torta inmensa que se han repartido en miles de negocios, que no solamente es el tema de la corrupción, es utilizar la riqueza del Estado para servírsela al entorno privado. Entonces, por ejemplo, el control de cambios ha servido para enriquecer a muchísimos chavistas que hoy están en el mundo viviendo como ricos. Esa perversa política es para eso, empobreciendo al venezolano, pero enriqueciendo una clase chaviburgués, chavimadurista burgués, que está en el mundo del capitalismo, mientras todos aquí estamos pobres, y particularmente los chavistas que creen que esto es una revolución, más los temas que tienen que ver con bauxita, oro, diamante, hierro, coltán, que entonces es controlado por otros grupos, pero no en beneficio del Estado, sino en beneficios particulares. Y entonces, como ustedes ven, esa amplia gama de riqueza que tiene Venezuela está al servicio de los grupos que lo controlan en ese proceso de enriquecimiento brutal que tiene el chavismo en el mundo, que han dicho por demás en el mundo que nadie se mueve, ni los millonarios se mueven con la ostentación que se mueve el chavismo en el mundo. Pero adicionalmente,
Estamos en presencia de una situación crítica, acusaciones de narcotráfico, acusaciones de vinculaciones con Hezbollah, estamos hablando de vinculaciones con temas de narcotráfico, estamos hablando de un conjunto de negocios que se han escondido detrás de la estructura del gobierno, que son denunciados en el mundo, debatido en el mundo, menos en Venezuela como consecuencia del control brutal que tiene el gobierno sobre la información que le llega al venezolano. Entonces el problema no es un problema puntual de cómo hacer con un gobierno en el que se puede hacer una transición de carácter política, porque aquí hay intereses pesados de carácter internacional también. Nosotros en su oportunidad fuimos señalando que esas relaciones de Chávez con Irán en particular eran unas relaciones peligrosas para Venezuela, porque entre el mundo oriental y el mundo occidental somos mundos y culturas totalmente diferenciadas, y traer el problema de Irán a Venezuela, el problema sirio, el problema libanés, y meterlo en Venezuela, y hacer de la política internacional de Venezuela un eje, un espejo o una línea de política exterior de estos países, pues sin lugar a dudas es un problema para América, y es hoy exactamente un problema de observación en el mundo. Ya hace algunos años habían advertido en Estados Unidos que por las venas financieras del sistema bancario venezolano que conecta el mundo, por ahí transitaban los dineros del mundo del que les estoy comentando, libanés, sirio, etcétera, Hezbollah. Y entonces, por supuesto, pues eso tiene que ver con problemas estratégicos de seguridad regional, que ya pasa también el límite de lo que puede hacer un país en soberanía. Porque un país soberano, como no es soberano, pero usted no puede meterle a la soberanía de contrabando el tema del terrorismo, por ejemplo, eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque eso compromete la seguridad de otros países. Fíjense, por ejemplo, que Cuba eso no lo ha hecho, pero Venezuela sí. Y de eso hay acusaciones que, por cierto, hacen del esposo de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Entonces, cuando nosotros vemos que Venezuela quebró desde el punto de vista económico, financiero, desde el punto de vista monetario, agotaron todas las riquezas, Venezuela es un país, y sobre eso estoy, por cierto, escribiendo para mi artículo de mañana, donde estoy señalando que Venezuela se está desintegrando y se desintegra socialmente. Existe una diáspora de venezolanos ya en el mundo. El gobierno no le interesa ni le importan los venezolanos que están pasando hambre en Colombia, ni en Bolivia, ni de donde anden. Al gobierno no le importa. Al gobierno le interesa que se vayan, propicia que la mayoría de gente se vaya para ellos quedarse instalados en un derecho que nadie le ha dado de llegar a Miraflores para votar a los venezolanos o presionar o generar condiciones para que la gente se vaya. Eso no está planteado, eso no puede ser. Ahora bien, ¿puede Venezuela y Maduro con el bloqueo a PDVSA, con las sanciones a PDVSA, porque no es como dice el gobierno, que Cuba tenía bloqueo, no. Cuba tenía un bloqueo de Estados Unidos porque Estados Unidos no podía venderle nada a Cuba, pero el resto de los países sí. México le vendía, el resto de los países le vendían a Cuba y hacían negocios. Cuba vivió de la Unión Soviética todo el tiempo que ha durado el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. No es que Estados Unidos impedía que el mundo tuviese comercio con Cuba, no, todo lo contrario, con Cuba tenía relación el que quería. Esto que sucede con Venezuela no es un bloqueo económico, es simplemente sanciones que están estableciéndole porque dicen
ese problema que nosotros tenemos de tener una empresa criminal como PDVSA, que no solamente vende petróleo, sino que viene entonces en esa inmensa denuncia que existe en el mundo, entonces los problemas son tienen problemas distintos. Fíjense, por ejemplo, que el presidente Macri tomó la decisión de cerrar el cerco con los testaferros de Chávez. Y entonces, por ejemplo, las empresas que vendieron arroz por vía de una de las hijas de Chávez con el 80% de sobreprecio, esos que vendieron el arroz con sobreprecio en los negocios que hicieron entre Argentina y Venezuela en el tiempo de Chávez, fundaron después 12 empresas allá en Argentina. Y por supuesto, ¿quién le fue facilitando toda esa serie de negocios? Pues las relaciones que hijos, parientes, enchufados del gobierno fueron teniendo con todos estos grupos y les vieron la cara de lo que eran, pues de millonarios, y entonces vendían el arroz con el 80% de sobreprecio y por supuesto así enriquecieron a muchísima gente. Ahora bien, lo que pasa es que la revolución ya no tiene la menor posibilidad de subsistir. Yo quiero que usted tenga claro eso. Una cosa es que hoy no se encuentre la ruta apropiada para terminar de salir de esto y otra cosa es la mirada desde el lado del gobierno. ¿Podrá el gobierno avanzar con esta crisis? No, el gobierno no tiene la menor posibilidad de subsistir. La economía colapsó, la moneda está destruida, el aparato productivo, la industria petrolera, todo está en estado de obsolescencia. El gobierno tiene que pagar deuda, hay una escasez que es insoportable, el 82% de la población está por debajo de la línea de pobreza, el 50% está en pobreza extrema y Rusia ni China se van a echar al hombro a Venezuela como lo hizo la vieja Unión Soviética con Cuba. Eso no está planteado, porque la Cuba de aquel tiempo que Rusia se lo echó a las costillas, esa Cuba era la Cuba del juego de la Guerra Fría. Hoy no hay Guerra Fría. Hoy eso ya no existe. Rusia tiene crisis, tiene problemas más importantes como el de Ucrania, como el de China, como el de Siria, perdón, y China, a China lo que le interesa es recuperar el dinero prestado y cualquier gobernante se lo va a respetar. Así de sencillo. Entonces, la constituyente, que luchamos durísimo para que no se diera, terminó siendo la espada de Damocles contra el gobierno. ¿Por qué? Porque ha logrado que todo el mundo se ponga en contra de esa Asamblea Nacional Constituyente. 29 países de la Unión Europea, 19 países que ha propiciado desde Latinoamérica, por ejemplo, el no hacer negocios con el gobierno de Maduro si no lo aprueba la Asamblea Nacional de Oposición, es para obligar al gobierno a que entre nuevamente en la línea democrática, para que busque necesariamente consensos, de tal manera entonces que tengan la absoluta certeza de que aquí no es posible lo que está pensando Nicolás Maduro. Usted sabe que en Venezuela existe lo que llaman una censura por saturación, vale decir, el gobierno genera muchísima información, la oposición obviamente también tiene que generar información, pero el gobierno no solamente genera información política, sino información de gobierno, etcétera, y entonces genera eso que se denomina saturación por información. Mucha información, muchas cadenas, muchos micros de promoción y propaganda del gobierno, y de esa manera entonces, con el control de los medios de comunicación, la persona al final, el control de los medios por parte del Estado, digo yo, la gente al final no tiene las informaciones totalmente claras. Fíjese que la fiscal general Luisa Ortega Díaz ha dicho que Nicolás Maduro tiene relación con la corrupción de Odebrecht, pero que en particular él recibió también dinero. Dice que recibió 35 millones de dólares
en la campaña del 2013. Ahora bien, la lógica, fíjese lo siguiente, y he dicho, y usted me habrá escuchado, que esa empresa Odebrecht, los dueños deberían estar presos todos, y todos los que fueron los que fueron sobornando y ofreciendo coimas, comisiones, porque mire quiénes cayeron en otras latitudes. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Ricardo Martinelli de Panamá, Mauricio Funes de El Salvador, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Michel Temer de Brasil, que sustituye a Dilma Rousseff, Mauricio Macri por vía de, no por vía directa de él, sino por vía de colaboradores, Juan Manuel Santos, el candidato que compitió con Juan Manuel Santos, Oscar Iván Zuluaga. Vale decir, estos tipos andaban poniendo plata en la campaña electoral. Se comenta, aun cuando no se ha probado, que Capriles haya recibido. En todo caso se comenta, pero la fiscal no lo ha dicho, no lo han dicho en Brasil. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que Maduro recibió esa plata o no? Si todos estos presidentes de derecha y de izquierda recibieron ese dinero. Pues yo creo que sí lo recibió y creo que la reunión de la fiscal con el fiscal general en Brasil y el fiscal general en Colombia es precisamente para terminar de hacer una triangulación de una investigación que por demás es por salud pública de los venezolanos, que esas instituciones tienen que verse, presidencia, gobernaciones, alcaldías, todo el que sea funcionario público tiene que tener una cuenta de honestidad frente al ciudadano, porque va a administrar el recurso del ciudadano para que tenga calidad de vida. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. Ya terminamos el programa. De verdad, los quiero mucho. Dios los bendiga. Regáleme usted a mí también su bendición. Este fin de semana va a ser una semana de mucha información. Nos encontramos el próximo lunes. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Bueno, gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.